Dios bendiga a cada uno de los hermanos en este día. Damos gracias a Dios, amén, por la oportunidad una vez más que nos permite poder compartir con cada uno de ustedes una porción de la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Quisiéramos en esta hora poder meditar en la palabra y después estaremos orando como siempre lo hacemos. Amén. Bendito Jesús. Quisiera que meditáramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11 al 15. Vamos a estar hablando sobre unos consejos que nos pueden ayudar para después de la pandemia. Y es sobre esto que en este día quiero hablarle. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11 al 15. Bendito Dios. Leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Bendito Dios. Damos gracias a Dios, amén. Dios añada bendición a su palabra. Posiblemente yo no tenga la autoridad, no pueda darle un consejo, pero de algo sí estoy seguro, y es que la palabra de Dios sí lo puede hacer y tiene toda la autoridad para poder aconsejarnos a nosotros en medio de las situaciones más difíciles y, ¿por qué no?, en medio de esta crisis. Todos y cada uno de nosotros, cuando sintamos que no sabemos qué hacer, debemos de recurrir a la palabra de Dios. Debemos de ir a ella, porque es en ella que nosotros vamos a encontrar el consejo, la exhortación necesaria para nosotros poder salir de la situación o ver cómo nosotros podemos manejar esa situación. Y en 1 Timoteo el apóstol Pablo aconseja a su hijo Timoteo en la fe. No era hijo de sangre, sino era hijo espiritual, hijo en la fe, como él siempre le llama. Y vemos que verdaderamente lo aconseja como un padre a un hijo. Y estos consejos le iban a ayudar a él durante su vida. Este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, yo lo hago mío y se lo comparto a usted para que nos pueda ayudar y, por qué no, sobre todo nos ayude a meditar en estos momentos difíciles. Durante este tiempo de crisis, mi amado hermano, podemos aplicar este consejo a nuestra vida para que después de esta pandemia podamos estar firmes en Dios. Podemos aplicar este consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo para que después de esta pandemia nosotros podamos mantenernos y seguir confiando en Dios, así como antes de que empezara y después de que pase. En estos momentos en que tenemos un poco más de tiempo, necesitamos ocuparnos en la lectura de la palabra, en la oración para mantener nuestra fe. Necesitamos nosotros dedicar más tiempo a lo que es la palabra de Dios, para que haciendo esto podamos nosotros sobrellevar estos tiempos difíciles. No es fácil, pero debemos de confiar en nuestro Dios. Y hay algo bien interesante de esta porción que leímos, y es que en el verso 14 el apóstol Pablo le habla de algo que quiero que pongamos mucha atención, y esta es la clave para nosotros, después de que pase la pandemia, poder nosotros estar una vez más
firmes en Dios. Y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Si hay algo que sucede en la actualidad con el pueblo de Dios, no voy a decir todos, pero habemos algunos que somos cristianos descuidados. ¿Por qué descuidados? Podemos ver de que, ¿y cómo sabemos si somos descuidados o no? Bien fácil y sencillo. Si somos personas, si somos creyentes, si somos cristianos, que oramos un día sí, una semana no, o un día sí, 2 no, quiere decir que hay un descuido en nuestra vida. Hay un descuido y es sobre la oración. Lo mismo sucede con la palabra. Si somos cristianos que hoy día leemos la palabra, pero pasa una semana y la Biblia quedó sin abrirse, es porque hay un descuido en cuanto a lo que es la palabra. En este momento que estamos pasando y que todo el mundo está atravesando, vemos que tenemos un poco más de tiempo. Podríamos nosotros emplearlo en la palabra de Dios. No es una obligación, pero si nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar algo gratificante, algo que va a ser efectivo a nuestra vida, que nos va a mantener con un ánimo, esforzándonos día a día, sabiendo y confiando que Dios tiene el control. La palabra de Dios hará eso en nuestra vida. Si nosotros dedicamos tiempo a la oración, este tiempo que tenemos en esta crisis, nos daremos cuenta que nos va a fortalecer y nos va a mantener a nosotros confiados en Dios. Es decir, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros cuidamos de estas cosas, estamos mejorando nuestra relación con Dios. Estamos nosotros empleando, ganando interés en cuanto a lo que es la vida del cristiano. Muy importante no poder descuidar estas cosas. Si el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, quiere decir de que podía haber un descuido. Y es ahí cuando nosotros nos descuidamos que otras cosas toman el control, toman el dominio de la vida del cristiano. Por ejemplo, después de la pandemia, ¿qué sucederá? He comenzado a escuchar de personas que dicen, bueno, yo deseo que sigan transmitiendo los cultos por las redes sociales, porque ya no quisiera ir a la iglesia, ya no quisiera hacer esto, ya no quisiera hacer lo otro. Está bien, no hay ningún problema. Habrán otros que dirán, ¿sabe qué? No hay ningún problema, mande su ofrenda y vamos a seguir transmitiéndoselo. Pero hay que ser realistas. En su mayoría, cuando se transmiten los cultos, las predicaciones, la palabra, la administración, la adoración, muchos de nosotros estamos haciendo otras cosas. Todo menos poniendo atención y en comunión con lo que se está haciendo. Es la realidad de la cosa. Las redes sociales, una bendición, claro que sí. Cuando nos vamos por el lado positivo, es una tremenda herramienta. Pero también puede ser una arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al transmitirse se le hace fácil a las personas. Y aquellos que piensan que, bueno, ¿para qué ir si lo puedo tener acá? Mas sin embargo comienza un desánimo espiritual dentro de la persona. Y esas son las consecuencias después de la pandemia. Durante la pandemia no aprovechamos el tiempo. Durante la pandemia no nos refugiamos en la palabra. No buscamos a Dios en oración. Después de la pandemia entonces vendrá la consecuencia de que espiritualmente estamos desanimados. Hay muchos que están pensando ahora en que podemos ahora, ¿cuál es la ayuda que le vamos a dar a los hermanos, a las personas? Vamos a contratar consejeros, psicólogos. ¿Qué vamos a hacer? No le digo que está mal la ayuda, no. Si se debe de hacer, se va a hacer. Pero yo creo que es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y no descuidar lo que Dios ha dado, lo que Dios nos ha permitido, lo que Dios ha dejado para que nosotros hagamos. Es decir, debemos de ser diligentes en cuanto a las cosas que Dios quiere y su palabra nos dice. Cuando hablamos de diligencia estamos hablando que es algo que contrarresta la pereza. Porque el descanso, el encierro produce esto, produce pereza.
y muchas veces desánimo, y muchas veces hasta las personas caen en depresión. Antes de que estas cosas sucedan, vamos nosotros a emplear el tiempo que tenemos y vamos a hacer uso de la palabra de Dios. Vamos nosotros a buscar el rostro de nuestro Dios en oración, para que así nosotros podamos estar firmes después de la pandemia. Pero durante la pandemia es necesario que aprovechemos el tiempo. Gloria a Dios, que el tiempo se está acercando en que volvamos nosotros nuevamente. Y debemos de recordar lo que la palabra de Dios dice, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ir nuevamente a compartir con los hermanos, adorar a Dios en un mismo pensar y en un mismo sentir, en espíritu y en verdad. Volvamos a la casa de Dios con gozo, con regocijo. También sé que muchos estamos deseando y personas hablan positivamente después de que esto suceda. Que hayamos aprendido una lección, que hayamos aprendido a valorar las cosas que antes no le dábamos importancia. Es momento de reflexión, es momento en que necesitamos detenernos aún más y meditar en las cosas que nos traen provecho a nuestra vida. El apóstol Pablo le dice en el verso 15 a Timoteo: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que obtengas un beneficio, es necesario que nos ocupemos en estas cosas. Qué gran consejo el que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual, Timoteo. Ocúpate de esto. Haciendo estas cosas, mira, vas a obtener un gran beneficio. Y yo lo creo así. Yo creo que el ocuparnos en estas cosas, no hay mejor inversión de tiempo. Que nosotros dediquemos tiempo a la palabra de Dios, tiempo a la oración, porque eso trae beneficio a nuestra vida. Eso nos ayuda a nosotros a confiar cada día más, estar firmes y sobre todo entender que Dios tiene el control. Es necesario que lo hagamos para que cuando después de la pandemia no vengan los lamentos y no vengan los remordimientos de decir, bueno, desperdicié mi tiempo, no pude hacer nada. Pude haber hecho más, pero no lo hice por estar preocupado. Es necesario ocuparnos en las cosas que traen beneficio a nuestra vida. Tomemos este tiempo como un tiempo de descanso para nuestro cuerpo y para nuestra mente, pero no deje que su espíritu, el don, descanse, sino que hay que avivarlo. Hay que ocuparnos de él, no hay que descuidarlo. Es necesario mantenerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con este consejo, ocupándonos de la lectura, de la oración y de las cosas que traen beneficio a nuestra vida espiritual. Aunque habrá muchos que están descansando porque la obra de Dios posiblemente les traiga ese pesar, ese cansancio. Cuando eso sucede es porque no entendemos y estamos doblando nuestros esfuerzos, porque no estamos permitiendo que Dios trabaje. Es decir, que nosotros no estamos trabajando con Dios, sino que primeramente queremos trabajar nosotros y hacer y tener la agenda tan ocupada y nos olvidamos de Dios. Comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros decimos que necesitamos mejorar nuestra vida de oración, es porque creemos que somos capaces de hacer todo lo que se nos ha mandado hacer. Pero cuando yo reconozco que no soy capaz, entonces voy delante de Dios en oración y le pido de que sea Él el que comience a obrar en mi favor. Nos olvidamos del dueño de la obra, pero estamos ocupados en la obra. Entonces siempre es necesario que nosotros podamos ocupar nuestra vida para mejorar nuestra relación con Dios, especialmente en estos días. Y aun cuando pase esto, cuando pase esta pandemia, que nosotros también reconozcamos que es necesario siempre estar a los pies de Jesús. No descuidemos las cosas
que traen beneficio a nuestra vida. Sigamos nosotros invirtiendo la mayor cantidad de tiempo posible a estas cosas que nos van a beneficiar, para que después de la pandemia podamos estar firmes y confiando en Dios. Dios nos bendiga en esta hora. Vamos así a estar orando. Bendito Jesús. Dios sabe aquellas personas que se encuentran enfermos, desanimados, en depresión. Yo no sé los nombres, no los conozco, pero hay un Dios que todo lo sabe y Él es fiel para poder obrar en favor de cada uno de ustedes. Venimos en oración, inclinamos nuestro rostro. Padre bueno, gracias te damos por esta bendita palabra. Gracias, oh Dios, porque hemos entendido que no hay mejor refugio que ella. Gracias, oh Dios, te damos porque a través de ella podemos entender que es necesario ocuparnos de ella para así nosotros poder, oh Dios, aumentar nuestra fe, poder aumentar nuestra confianza en ti. Gracias, oh Dios, porque a través de ella te conocemos. Mira aquellos que van a ver el video, Dios, de principio a fin. Yo te pido que los bendigas y que cada vez más personas lo puedan ver. Nuestro único objetivo es que podamos entender que solamente tú eres el único en quien hay salvación. Gracias te damos, Padre, y si hubiese alguien enfermo, en esta hora te los presentamos. Te pido que bendigas a la congregación de North Plainfield, oh Dios, y que les des un doble ánimo, Dios, que les dupliques las fuerzas, ese ánimo que esté siempre arriba, oh Dios, que siempre estén con buenos ánimos, para así, oh Dios, cuando se llegue el momento, podamos volver y juntos poder adorar y glorificarte, oh Dios, porque solamente tú eres digno de toda alabanza. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.